Pablo encarcelado, él le exhorta a Timoteo que tiene que predicar la palabra tal y como está escrita. Y en el primer versículo nosotros podemos ver cuando Pablo le dice a Timoteo que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, la palabra que vas a predicar es palabra de Dios. Y el que va a juzgar es el que juzga, y no te tienes que preocupar de la aceptación del pueblo o de nadie más, porque tú te tienes que preocupar que la palabra sea predicada tal como está, y la aceptación te la va a dar Cristo. Y cuando Pablo habla y le da la confirmación a Timoteo que te encarezco, le está dando a entender que él está dándole a Timoteo, dándole a entender que el varón tiene la confirmación y el respaldo del Espíritu Santo. Entonces él está diciéndole que tienes que hacerlo, porque aquí nosotros tenemos que predicar la verdad, porque eso es lo que está haciendo falta. En ese tiempo había un problema a donde en Roma estaba pasando un gran caos, habían fuegos y le estaban echando la culpa a los evangélicos por ese gran caos. Entonces había una persecución contra la iglesia. Entonces él está preocupado mientras está encarcelado. Tú sigues predicando la palabra de Dios. No te preocupes de los demás, porque Dios te va a dar el respaldo. Entonces nosotros vemos que si nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre va a ser fiel. Amén. Y por eso he puesto como título: sé fiel a la misión. Y aquí estamos viendo que en la carta de Pablo a Timoteo, él está siéndole fiel a la misión a que Dios lo ha mandado. Entonces, como hijo de Dios, a nosotros nos pertenece predicar la palabra de Dios. No tenemos que tener el título de evangelista o de pastor o de predicador para llevar una palabra y sembrar la semilla. Simplemente hay que hacerlo. Entonces, él está diciendo que lo tiene que hacer. Entonces, en el segundo versículo nosotros vemos que él está diciendo que cuando tú prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, la palabra sirve para redarguir, y vas a reprender con la palabra, vas a exhortar con la palabra, pero cuando lo prediques con paciencia y doctrina. Entonces Pablo le dice a Timoteo la forma como él tiene que seguir predicando la palabra. O sea, afuera hay mucha gente que está predicando la palabra, pero no conforme al Espíritu Santo. Están predicando la palabra afuera, pero conforme a su propia concupiscencia. Están trayendo cosas de afuera, sus propias mentalidades, atrayendo gente que no se quieren convertir, y a través de la palabra no se están convirtiendo porque no están siendo respaldados por el Espíritu Santo.